Buenas tardes a todos y a todos. Seguimos aquí con nuestro análisis de la obra de arte de Antígona, entendiendo como análisis no la mera descomposición de un todo que se parcela, entendiendo no como interpretación, que es la otra calificación del título de la asignatura, entendiendo por comprensión no la aprensión de la estructura profunda de un objeto, sino entendiendo por análisis y por interpretación simplemente un rótulo vacío cuya determinación tenemos que ir viendo a medida que la vamos desarrollando. Estamos con la obra, entre comillas, Antígona, a la que hemos sido traídos por una advertencia de Celia Amorós sobre la interpretación que Hegel le dio, que nos ha llevado a rastrear desde ahí la obra Antígona como un acontecimiento que es simultáneo, además, al acontecimiento del pensamiento filosófico, tal como nosotros lo hemos entendido en nuestra tradición, es decir, un pensamiento filosófico, una forma de entender lo que hay de corte platónico. La tragedia que nace como género en Grecia en un momento específico y que es una forma de autoexpresión de una comunidad, de algún modo no cierra a Antígona como una obra en cuanto a un territorio determinado que narra de una manera u otra o deja ver de una manera u otra lo que allí aconteció, sino que de algún modo abre o anuda mejor un territorio de acontecimientos en el que todavía estamos y que no tiene una lectura lineal, no tiene un principio ni tiene un final, no tiene tampoco una determinación, sino tiene sucesiones de ecos, sucesiones de incitaciones, de suscitaciones, que forman tramas, sí, pero tramas entonces que no traman lo que hay en cuanto tramado, sino que de algún modo nos enseñan que hay algo diferente de ese tipo de estructuras, de ese tipo de disposiciones. Dentro de la análisis y de la interpretación, entonces, el sentido que habrá que determinar de la obra, en sentido que también se va determinando Antígona, dentro de eso habíamos visto cómo el proemio, que de alguna manera nos ponía en situación, nos ponía en el escenario dramático. Desde aquí, sin embargo, nosotros, y atendiendo a esta noción de obra que de alguna manera venimos esbozando aquí y también en estética, pues nos pone en un escenario que nosotros no seguimos o no queremos seguir como sigue la tradición, incluso como sigue la interpretación de Hegel y como sigue también la interpretación que Celia Amorós hace de la posición de Hegel respecto a la producción del cuerpo femenino que alimenta, pero no es reconocido por la trayectoria de la cultura. No seguimos esta línea porque no entendemos entonces que la obra sea ni un objeto ni tampoco un sentido. Un sentido no como algo, en primer lugar, que se interpreta hacia atrás como un conjunto de significantes que encuentran su significado, y tampoco entendemos sentido en una acepción hacia adelante. Sentido no es la línea a partir de la cual se abre la obra de forma determinante. El sentido de la obra Antígona, el sentido del acontecimiento que se anuda en esta obra, el sentido del territorio que aquí se rotura o aflora, no es converger hacia lo que nosotros en un momento dado, como Celia Amorós, por ejemplo, como Hegel en un momento, determina como sentido profundo de este acontecimiento. No seguimos esta línea que se nos quiere mostrar, sino que abandonamos entonces el debate entre Antígona y Creonte como el máximo exponente de lo que es Antígona, la oposición entonces entre las leyes escritas, las leyes no escritas, etc. Abandonamos esta línea y nos dirigimos hacia una línea más sutil, una línea menos dibujada, que es una línea también menos brillante, menos traída a la luz, menos reflexionada, que es la línea que va a través de Ismene, de la hermana de Antígona, de la hermana menor, que ha aparecido ya, pero que parece que aparece simplemente para servir de contrapartner, de contrarréplica, de antagonista
a la protagonista que así se destaca más en su duelo frente a Creonte. Sin embargo, no es esto lo que nosotros queremos rastrear, porque entendemos que el texto, orientado por la catarsis, orientado por la profundidad de lo que aquí está aconteciendo, orientado por la transición, el cambio de posición en el mundo de una cultura que aquí se quiere operar, el texto orientado por la catarsis que es necesaria para asumir la enormidad de lo que aquí está aconteciendo y para asumirlo de tal manera que lo que se deja atrás, que ha sido lo constitutivo, de alguna manera no se pierda, pero de otra manera no ocupe un espacio excesivamente amplio e impida a lo nuevo que viene a través del querigma, que viene a través del anuncio de Creonte, para impedir que lo nuevo se manifieste. El texto, orientado hacia la catarsis, orientado hacia el momento dramático de la muerte de Antígona, del suicidio de Antígona, aunque había sido condenada a ser enterrada viva, el suicidio de Antígona, la muerte de su prometido Hemón, la muerte de la madre de Hemón, la petición de muerte casi de Creonte, este momento de dramatismo, este elemento de crisis absoluta que lleva a la catarsis como su disolución, como su lisis, nos quiere, sin embargo, hacer mirar hacia lo que se despide y hacia lo que se honra en esa despedida, y también nos quiere hacer mirar hacia lo que viene, de alguna manera precedido de este dramatismo. No hay nacimiento sin drama, pero nos obliga a elegir o a mirar o a combinar lo que se va y lo que se viene. Y sin embargo, deja de lado lo que es la figura probablemente más relevante, porque es el medio que soporta esta transición, no como una excepcionalidad heroica como su hermana, no como la posibilidad dura después de lo que le ha pasado de poder seguir gobernando, pero seguir detentando el poder, sino como una mediación que de algún modo carga con el peso de los dos lados y sin embargo no tiene ninguna de sus visibilidades, sea la visibilidad de lo heroico, sea la visibilidad del poder. De algún modo, la figura de Ismene representa esto, representa entonces lo que no está entre lo que se despide y tampoco está en la plenitud de lo que viene, sino es el cuerpo donde precisamente se conserva la memoria, donde se da de forma más precisa este acontecimiento y que por ello mismo es un cuerpo que queda subsumido, porque ni será honrado por aquellos que defienden la tradición, ni será honrado por aquellos que defienden el nuevo mundo, porque para unos es una traidora y para otros es una persona comprometida todavía con lo antiguo que dudó de lo nuevo. El texto entonces nos quiere hacer mirar hacia lo que se despide, hacia lo que se honra, hacia lo que viene, por otra parte, y abandona a la realización, al cuerpo de hecho que guardará memoria de esta despedida, siendo entonces el cuerpo presente que va a metabolizar esta ausencia que va a seguir presente a través suyo como una raíz de la que hay que referirse, a la que hay que referirse, pero que no nos puede determinar. Es decir, el cuerpo de Ismene es el cuerpo mediador y en cuanto tal, el luego realmente existente, el cuerpo que va a proseguir en la línea de lo femenino, el cuerpo existente pero ya trivializado, porque no tiene el foco de Antígona ni tiene tampoco el foco masculino de Creonte. No es la mujer que lleva el fuego del hogar, no es tampoco el hombre que tiene el cetro del poder. Es el cuerpo realmente existente, el cuerpo entonces que va a ser producido para ser expropiado, el cuerpo trivializado, un cuerpo ya socializado, un cuerpo ya desengrandecido. Es un cuerpo ya profano, un cuerpo profanado, un cuerpo en la profanación, en el que lo sagrado se va como fundamento y, sin embargo, se mantiene como memoria imposible de lo que hizo posible lo que ahora viene. Lo profano también, lo nuevo, lo secular, llega, pero tampoco se instala cómodamente en ese cuerpo. No accede, como dice Hegel, como diría Hegel, en cuanto cuerpo, en cuanto género, al ámbito de la cultura, al ámbito del poder. El cuerpo de Antígona entonces queda estatuado y el cuerpo que en realidad no pasa a la cultura, el cuerpo que no ocupa el lugar similar al que ocupaba el cuerpo de la mujer en la estructura antigua, el cuerpo que no pasa a lo nuevo como cuerpo que
puede dar testimonio total de esa novedad es en cuanto cuerpo vivo, en cuanto cuerpo ya complejo, en cuanto cuerpo insuficiente, el cuerpo de Ismene. El debate entonces de la ciudad, el debate de la polis, el debate que incluye el orden nuevo de los cuerpos, el orden nuevo de lo real, el orden nuevo del cosmos, no dominado ya por los dioses viejos. El debate Creonte-Antígona, en el que ambos, Creonte y Antígona, pagan prácticamente precio de vida en cuanto seres de carne, ella directamente, él a través de su deseo de morir como cuerpo, no como cuerpo del rey, sino como cuerpo de familia, por la muerte de su hijo y su mujer. Este debate de la ciudad se efectúa, sin embargo, con toda su fuerza en Ismene, que entonces, frente al pasado, queda de impía, cuando verdaderamente será ella la que mantenga lo que quede, la posibilidad de la piedad, que siempre es necesaria como llama que alimenta la vida secularizada. Y para el presente queda, por otra parte, como cobarde, como débil, como indecisa, como ambigua. Y en el futuro, como decía, será producida su cuerpo, que será el cuerpo de la mujer en la ciudad, será producida como sistémica relegación del orden político masculino, al que sin embargo en su producir y ser producida alimenta. Por lo tanto, el elemento excesivo que aquí acontece, el elemento deinótico, que decíamos que es capital en la Antígona y que de alguna manera había sido dominado en la forma de comunidad clásica de corte familiar y que probablemente acabe siendo dominado en la ciudad secular, acabará siendo dominado, ese deinótico asoma aquí en este momento y asoma doblemente y de un modo del que se va a perder luego memoria. Lo deinótico asoma en lo excesivo de lo trágico, que tiene que ser entonces luego también drenado por la catarsis, nos recuerda que en el fondo todo orden, incluso el orden familiar, es fruto de una violencia. Lo deinótico entonces es a la vez lo excesivo de lo trágico, pero también, y esto también será olvidado, lo larvario del presente que contrae ese deinos, ese trágico, como malestar y autorreproche, y lo contrae en el cuerpo de Ismene, que es precisamente esa contracción. Entonces, Ismene, de alguna manera, es también lo deinótico en su corporeidad misma, en su ser mediación, en su estado de transitividad en sentido estricto, porque va a ser un cuerpo por el que se pase hacia otra parte y quede como término medio eliminado. Lo deinótico entonces nos aparece en una doble modalidad y ambas serán olvidadas hasta el presente, precisamente, hasta el presente cuando nosotros tengamos que repensar a través de su efectuación en las expresiones creativas de nuestra cultura, tengamos que repensar a través de esta expresión que hace estallar las costuras de la comprensión, tengamos que repensar de nuevo lo deinótico, lo excesivo, que aquí se da entonces de estas dos maneras. Lo deinótico entonces se contrae en el cuerpo de Ismene como malestar, como autorreproche, y se contrae también entonces como herida, como grieta, como caos, que es el último límite de la justicia, el último límite del sentido. De algún modo, todo el sistema de justicia, todo el sistema de sentido que se da en la ciudad reposa sobre este malestar, sobre este deinos incorporado y reprimido y negado en la cultura, en el reconocimiento público, en el reconocimiento de la razón, pero también incluso negado a una misma, porque son cosas que se corresponden, que es el cuerpo de Ismene. El caos, entonces, la grieta, esta grieta que es el cuerpo mismo de Ismene, que equivale a lo que después Octavio Paz llama, ¿no?, el rajarse, ¿no?, de la Malinche, de la mujer que es violada, pero también se deja violar en algunas interpretaciones, ¿no?, un poco piadosas por Cortés, esta rajadura, este cuerpo incómodo, este cuerpo agritado, es el fundamento real, el fundamento somático de la justicia, del equilibrio, de la reciprocidad
que se va a dar después en la ciudad y que permite sostenerla y que se llama a sí misma justicia. Es decir, la justicia, la dique, se basa entonces en este agrietamiento, en este caos, y por lo tanto, de algún modo, no es el elemento primario de lo real, aunque sí desde la represión de esto deinótico acaba apareciendo como ese elemento primario. Lo mismo sucede con el sentido, que es otro nombre de justicia. El sentido no es una estructura primaria de lo real, no es una estructura primaria de la ciudad, sino es una estructura que está soportada y que solo es posible a partir de la negación de aquello sobre lo que se erige. Por lo tanto, esta Ismene queda separada de sus antepasados, con una fractura ya irrecuperable, queda separada de su hermana, queda no reconocida por el presente y por el futuro y queda dolorida interiormente. Y esto en una envoltura que ya no la envuelve, que es la envoltura de la belleza, porque Ismene es presentada como una mujer hermosa, y es esta hermosura la que de alguna manera hace olvidar en el mero intercambio repentino todo lo que ella es como acontecimiento, todo lo que ella es como territorio. La hermosura es una máscara que enmascara lo deinótico y que permite pasar rápidamente sobre lo que hay detrás de esa máscara, porque reparando en ella de alguna manera parece que nos sentimos saciados respecto a su persona, porque confirma de alguna manera la belleza de lo que hay. Aquí se muestra entonces en este cuerpo la complejidad de la ciudad desde lo femenino. En la obra Antígona de Sófocles, después de la primera intervención, donde sale en un debate con su hermana, en lo que llamábamos la primera escena, vemos que Ismene solo tiene otra breve intervención, muy breve, no vuelve a aparecer más que después de esta segunda intervención, en el debate entre Creonte y Antígona, después de que se descubre que después de que Creonte es avisado del enterramiento indebido del hermano. Después de este pequeño fragmento en el que Ismene reaparece siempre a la sombra de su hermana, pasa ya a lo largo de la obra inadvertida, como siempre sucede, ¿no?, con aquello que constituye el verdadero fundamento. El fundamento no es lo fuerte, el fundamento es lo sometido, por decirlo así. Pasa inadvertida. La fuente del sentido que será ella, porque dará sentido a lo que luego se llama sentido, la fuente del sentido que será ella, sin embargo, la señala peyorativamente. Será ella en cuanto marginada, será ella en cuanto no detentadora, será ella en cuanto oscurecida, será ella en cuanto señalada en el sentido peyorativo del término. Ella no se atrevió, veíamos en el primer fragmento, a mostrarse, a hacer una deixis, a mostrar, como quería su hermana, la verdad de la tradición, y la mostración que se haga de ella será el señalamiento en el sentido peyorativo del término. Nosotros podemos señalar en el sentido de indicar, de expresar, y podemos señalar en el sentido de ponerle la cruz, de poner en la picota, ¿no?, de alguna manera de condenar. El dedo que señala, de alguna manera, es el dedo que regaña también, ¿no? Señala directamente y regaña mediante un movimiento de arriba abajo. Esta intervención breve de Ismene ocupa apenas, esta segunda intervención, 55 versos, 55 líneas de la obra, que tiene 1354. O sea, es una intervención de un peso relativo muy pequeño. Las líneas 526, los versos 526 a 581. Y este breve pasaje, sin embargo, es un pasaje muy denso en el que incluso el protagonismo de Ismene es todavía menor, está todavía más restringido. Este pasaje se puede dividir en 5 momentos que veremos, unos con cierta detención, otros más deprisa. El primer pasaje, el primer momento, es la intervención del coro brevísima que lo abre, son apenas 5 versos. Después, en segundo lugar, hay un breve diálogo entre Creonte, Ismene y Antígona, que ocupa 9 versos, 9 líneas, y luego la parte significativa para Ismene, que es la tercera parte de
de este pasaje, que ocupa 20 líneas y es una parte que en presencia de Creonte se supone hacen Antígona e Ismene entre ellas. Después prosigue y aparece también en el subsecuente diálogo entre Creonte y ella misma de 13 líneas, pero que es un diálogo ya poco significativo para nosotros en esta grabación, en este momento, y luego aparece todavía lejanamente como eco finalmente en el diálogo entre el coro y Creonte, que son 8 líneas. Apenas entonces unas líneas, 55 líneas, 55 versos, de las cuales solo 20 tienen realmente una densidad significativa. Vamos por partes entonces, analizando estos fragmentos, unos de forma más breve que otros. El primer fragmento es la presentación de Ismene. Es presentada llorando y teniendo a la vez que llora un rostro bello, eupos, agradable de ver, y es presentada además por el coro como una hermana amorosa, Filadelfa, se dice. Después de esta bella presentación de Ismene compungida porque no ha podido estar a la altura que le exigía su hermana y sin embargo siendo nombrada por su belleza y siendo nombrada por el afecto que le tiene a la hermana, se pasa al segundo pasaje donde ya Creonte acusa a las dos hermanas y concretamente aquí también a Ismene de haber participado, el metajú, la participación, un término muy filosófico, un término que se da fundamentalmente en la filosofía de Platón, donde las cosas participan de las ideas, la implicación, ¿no? la conexión profunda. La acusa de haber participado, de haber sido cómplice en el enterramiento. Ella, que no ha sido cómplice, que ha sido de alguna manera menospreciada por su hermana, por no mostrar, por no hacerlo y por no mostrarlo, por no decirlo públicamente. Ella, sin embargo, en este momento intenta recuperar, intenta volver a la unión con su hermana, intenta volver a la koinonía, a la comunidad, que de alguna manera está dada en el hecho de la hermandad. Entonces ella, por ello, le dice a Creonte, a su tío, que comparte, sin metejo, comparte y asume, fero, carga sobre ella, carga sobre sí, como si fuera un fardo, un saco, la aitía, la acusación, la causación, la imputación. Aitía, que es lo que ella carga, lo que ella comparte, es lo que en filosofía se traduce normalmente por causa. Y por lo tanto ella se presenta como co-causadora desde el punto de vista filosófico del acontecimiento del enterramiento. Desde el punto de vista más técnico, aquí en este texto, aitía se puede traducir también por imputación. Considerarse de algún modo causante de algo es acusarse, es imputarse, ofrecerse a la imputación por ese algo que uno ha cometido. De alguna manera todavía la palabra castellana, y sobre todo mucho en Asturias, causa se dice como culpa muchas veces, ¿no? También. Antígona, sin embargo, niega esta presentación que para ella va a ser superficial, va a ser una presentación en el ámbito del logos, no en el ámbito profundo de la acción, ¿no? Es una deixis insuficiente, lo fue en su momento y lo es ahora. Antígona, sin embargo, entonces inmediatamente rechaza este simmetejo, esta coparticipación, y le niega la koinonía con ella, le niega la comunidad, utiliza la palabra koinonía, no la reconoce entonces como estando en algo común con ella, como participando entonces de un proyecto, de un ser, de una estructura común. Le niega esta comunidad además porque dice que aceptar que ahora se impute de forma falsa, aunque esto le costaría la muerte y por lo tanto de algún modo la honraría porque pagaría con la muerte la debilidad de su no mostración ante su hermana, la debilidad de la duda. Sin embargo, Antígona le niega a esta comunidad en nombre de la dique, en nombre de la dique, de la justicia, y en este sentido entonces Antígona
no tiene piedad de ella, no la asume como perteneciendo a la misma estructura de posición de lo real que es la que da la dique. No la incluye entonces en el orden de la piedad, como sí incluyó a su hermano insepulto, por el cual ella va a pagar la vida. Ismene, dolida tremendamente porque ha sido desgarrada entonces del tronco, ¿no?, de esa estaca, de esa cara que veíamos que es donde se injerta, ¿no?, la vida. Ismene insiste en su conjunción, en su coparticipación, en su estar junto a su hermana. Usa la palabra simplum, la palabra composición, ¿no? Insiste en su conjunción, en su darse juntamente, en su darse tramado conjuntamente. E insiste en su conjunción precisamente desde lo que forma parte de la conjunción, que es estar en el mismo sentido, estar en el mismo destino, estar en la misma suerte, que es una suerte fundamentalmente desdichada, es decir, es en la desdicha, en el cacois, en lo negativo, en lo malo, en la presencia del sufrimiento, del pathos, donde realmente ella quiere retomar, por decirlo así, ese hilo que de alguna manera ha roto. Pero para Antígona, para su hermana, ya no hay vínculo de este tipo. Ismene ya no participa en la verdad de lo común, en la verdad de la koiné, en el destino de la desdicha, y por lo tanto no debe padecer, no puede padecer como si hubiera participado de ese sentido. No ha participado entonces de la verdad de la cosa, no se ha mostrado en su momento, y esto además no importa que los vivos no lo sepan y que ella pueda aparecer ante los vivos como reivindicando, restañar esta herida, reconociendo que de alguna manera ha participado. Porque los testigos para Antígona de la justicia de la dique no son los vivos, no es la dique entonces de la dique de la ciudad, sino que los testigos son los muertos. En el universo tradicional, en el universo de Antígona, entonces la presencia se da a través del estado de muerte, no a través de la prolongación de la vida como novedad. La muerte es la constancia, la vida es la novedad. En el tipo de mundo, en el tipo de estructura social referido a la familia, referido a la sangre, es en esta oscuridad, por decirlo así, es en este silencio, pero que es un silencio muy explícito, muy mostrativo, donde se producen las verdaderas contrastaciones. Entonces, para Antígona, Ismene se mueve en el ámbito público, en el ámbito, diríamos, de la razón pública, una razón espectacular, en el que lo que prima es la mera palabra, el logos es la expresión que utiliza. Pero en el ámbito en el que Antígona se siente estando, el ámbito en el que para ella pasamos la mayor parte de nuestra existencia, en ese ámbito la palabra, la mera fonación hacia afuera, por decirlo así, no representa ningún tipo de mostración, ningún tipo de justicia, ningún tipo de verdad. Ismene no participa entonces en la verdad de la cosa, y eso lo saben los muertos, lo saben los antepasados, lo sabe el Hades. La palabra entonces, en este sentido, respecto al mundo tradicional, y la palabra va a ser constitutiva del mundo que viene, el logos va a ser constitutivo del mundo que viene, la palabra es superficial para Antigua. La amistad, para Antígona, la amistad, la filía, la filiación que promueve la palabra es terrestre, es una filiación política, no radical, no una filiación subterránea, oscura, una filiación que muestra verdaderamente. Y de este modo Antígona impide el cierre simbólico de la identidad de su hermana y la condena, de algún modo, a morir en la herida. Le impide el cierre ritual, le impide morir con ella, le impide correr la suerte que corrieron sus dos hermanos también, uno muriendo en la ciudad, otro muriendo en la oscuridad. No mueras, dice, en común conmigo. Memoi zanes su koiná. Koiná, no hay común, el zan es el morir, ¿no? No mueras su tú, ¿no? Voy conmigo, como yo. Porque tú no puedes entonces atribuirte lo que hice como predicado tuyo, porque tu subjetividad, tu
tu sustento ya no está donde está el sustento que puede soportar este predicado. De este modo, Ismene es condenada, como decía antes, a una vida en lo insípido, es una vida ya que no va a tener gusto, ¿no? Esta vida mía, tis bios moi, esta vida mía. Antígona, entonces, de forma cruel, por decirlo así, pero de forma justa, desde su punto de vista, la remite a Creonte, la remite al nuevo orden, al orden que ha abierto el querigma, el nuevo querigma. Creonte es ahora, dice Antígona a su hermana, tu protector. La palabra que utiliza es Quedemón, es tu Quedemón. Y el Quedemón es el pariente político, es el pariente por alianza. Es decir, mientras que la familia tradicional es una familia de sangre, es una familia natural, diríamos en sentido tradicional, la nueva familia, la familia de la ciudad y los vínculos ciudadanos son vínculos políticos, son vínculos por mera alianza. Nos movemos de un orden entonces de profundidad hacia un orden para Antígona de superficialidad. Un orden que de algún modo no hemos dejado a lo largo de la evolución política que aquí se muestra en su inicio de superficializar de algún modo, sin que esto tenga sentido peyorativo. Solo tiene sentido peyorativo si se entiende que lo profundo es lo verdadero, cosa que es altamente indiscutible. Antígona entonces remite a su hermana a Creonte, que era su tío, pero fundamentalmente ahora no ya como un tío carnal, sino como un tío político, como un aliado, no por sangre, ¿no? Sino de alguna manera por alianza. A pesar de todo, sin embargo, Antígona no abandona todo afecto por su hermana. Lo que sucede es que este afecto primario ocupa la mayor parte de su territorio, pero Antígona no, de alguna manera, no rechaza totalmente a su hermana. Ismene se queja de que Antígona le hace daño, pero Antígona le dice que sí que es cierto, le hace daño, pero que no le gusta hacer daño, que le produce dolor a hacer daño. Y Ismene le dice que este daño que le provoca a Antígona, a la propia Antígona no le sirve de nada, no le aporta nada. Utiliza el verbo ofeleo, no le sirve de nada. Y de algún modo le dice que ya que le tiene que hacer daño, ya que ella va a seguir como dañada, no solo como insípida, sino como dañada, de algún modo quiere un daño, quiere sufrir un daño que le sea útil también a su hermana Antígona. Y Antígona le responde que este daño que le puede pedir, por decirlo así, y que a ella le es útil en la parte que tiene de hermana y también de hermana afectiva, y también en la parte de que estamos reconociendo que la primacía es la prosecución histórica del nacimiento de la polis frente a la familia. En este sentido, Antígona le dice, le manda esta servidumbre, este ofeleo, soson seauten, sálvate a ti misma. Dice, no me parece mal que huyas. Es decir, de algún modo, la utilidad que me puedes prestar es seguir viviendo como un cuerpo que va a testimoniar, ya que no pudo testimoniar plenamente lo antiguo, que va a testimoniar lo que se puede conservar de lo antiguo en lo nuevo, como rescoldo de lo nuevo, no como el fuego que abrasa a lo nuevo, como rescoldo en lo nuevo, no como el fuego que abrasa. La generosidad entonces es la generosidad del orden que se va y que por eso autoriza, ¿no?, en despedida lo nuevo, sabiendo que en eso nuevo de alguna manera solo se va a conservar como mucho, como un recuerdo, como de alguna manera un referente que en determinados momentos, sin embargo, y es quizá en lo que se confía simbólicamente, en determinados momentos, en momentos de dureza, puede crecer, puede acrecentarse, puede convertirse en un recurso vital, incluso para este orden secularizado, para este orden que ha abandonado aquello de lo que proviene, aquello que le hizo llegar a ser. Y que, sin embargo, para poder seguir siendo, para poder crecer, tuvo que abandonarlo. En la complejidad del cuerpo de la mujer, entonces, queda este acontecimiento revivido, no solo impreso, sino constantemente revivido, y su cuerpo, el cuerpo de la mujer, es producido desde aquí, desde esta estructura. Aquí entonces se desgarra el destino común de las hermanas de forma ya efectiva, el moros, el destino, la moira, el lote asignado a los hombres por el destino,
de alguna manera se parte aquí, se rompe. El destino de Antígona, su propio destino, no puede ser compartida por su hermana, y su hermana entra en un elemento ya no tan destinal, por decirlo así, como el elemento del que proviene Antígona. Y Antígona dice que esto que hace su hermana, de algún modo, y aquí la paradoja, porque Antígona vive inmersa en la norma del destino total, en la norma de la necesidad, que es lo mismo que decir en la norma de la tradición, que es lo mismo que decir en la norma de la sangre, que es lo mismo que decir en la norma de unos principios, de unas estructuras, de unas leyes que se creen inmutables y que por eso operan con carácter destinal, porque dentro de ellas no hay libertad para el sujeto, la única libertad sería la asunción de esas leyes, que es lo que hace Antígona y que es lo que la hace grande, resplandeciendo, por decirlo así, en esa aceptación. Pero de algún modo hay aquí un cambio de plano, un cambio de plano servido por la misma Antígona. Antígona le dice que el destino común, el destino además casi negativo, casi siempre llevado desde el Hades, casi siempre tanático, de algún modo se pliega ahora y va hacia un sentido más biótico, más libre, aunque tenga esta herida de fondo, aunque se alimente de lo sublime también. Ha sido por una especie, dice Antígona, se traduce por elección, pero la palabra no significa exactamente elección, sino es una especie de envoltura de algún modo que rompe con el orden tradicional. Hay una especie de giro, un destino que se rompe y aparece un nuevo orden ontológico. El destino, como en la cinta de Moebius, vida y cambia de dimensión y engendra un principio de expansión, diríamos de protolibertad, que es la despedida misma de este destino y que es la última entrega a la que ya no pasa este destino. Y también es a la vez el inicio de la despedida de su lógica, de la lógica de la necesidad, de la lógica de la repetición, de lo mismo continuo. Antígona entonces le dice a su hermana, tú, y la compara de esta forma que hemos visto por oposición lógica con el men y con el de. Dice tú, sí, men, tú por una parte, heilu, perseguiste zen, perseguiste vivir, perseguiste la vida. Ego, yo, entonces, de, por otra parte, kazanein, fui hacia la muerte, y kazanein, el kata, significa descender de arriba abajo, y es sobre la muerte, el zanein, el tánatos, sobre el tánatos es un descenso hacia el tánatos. El tánatos para Antígona no está ahí sin más, la muerte no está ahí sin más, sino que ella desciende, profundiza, adensa lo tanático. Ella persiguió la vida, fue hacia la vida, su hermana Ismene, y Antígona profundizó en la muerte. Y se refuerza entonces esta división y esta escisión, que no es una separación total, porque lo que quede de Antígona y de ese mundo seguirá en la vida ascendente, de algún modo dándole densidad, dándole peso, dándole la impresión de que tiene una dimensión de profundidad, a pesar de que se presente en muchos casos como mero pacto, como mera relación política, como mera relación social. Y esta decisión que se da en las dos hermanas, por una parte men, tú, por otra parte de, yo, se da también en el cuerpo social. Dice, para unos tendrá razón una, Frónesis habrá sido la prudente, habrá hecho lo que tiene que hacer razonablemente una, para otra la tendrá otra. De algún modo hay un equilibrio, pero que ya se está desequilibrando. La razón al final será mayoritariamente, no totalmente, porque la vida lleva este compuesto, el cuerpo mismo de Ismene, no el de Antígona, sino el de Ismene, lleva esta composición por cuerpo. Y Ismene le dice ante este argumento, precisamente queriendo evitar este desgarro, le dice que precisamente por eso, porque unos dicen una cosa y otros sobre la prudencia de sus decisiones, las dos se equivocan, están en la equivocación, en la amartía, lo que después en el cristianismo se llamará el pecado, la amartía. Las dos están en el terreno equivocado cuando realmente separan
sus dos posiciones como dos posiciones diferentes. Estarían en el terreno correcto si una posición absorbiera a la otra y se reconciliara con la otra totalmente, cosa que no es posible. Las dos se equivocan por igual, igualmente. No hay, sin embargo, posibilidad de síntesis equilibrada. La decisión desequilibra. La personalidad resultante resultará desequilibrada ya estructuralmente. Antígona refuerza el carácter vivo de su hermana y el carácter muerto, refuerza el carácter de pasado, de oscuridad, de tumba y el carácter de futuro, de ciudad y de luz de su hermana. Tú sigues viva, Ces, y sin embargo la mía, mi Sige, mi vida, mi alma, terminó hace tiempo, Pala, y hace mucho tiempo. Siempre en realidad estuvo muerta en ese sentido, en el sentido de la vida. Y lo que voy a hacer entonces y aquello para lo que ha sido dada mi Sige es precisamente para poder ayudar a los muertos. Ofelein aparece aquí de nuevo. Ismene le había pedido a su hermana que la ayudara, que sirviera de algo el reproche que le hacía. Antígona le dice que el servicio que tiene es seguir viviendo y sin embargo el servicio para ella, más servicio, el Ofelein verdadero, es Tois Thanusin Ofelein, servir, ayudar a los muertos, poder ayudar a los muertos. Esta es la Ofelía, el deber de Antígona, a diferencia de la de Ismene, que es vivir ella, como vimos antes, es su propia salvación, aunque esta salvación fuera a petición de la propia Antígona. Este es el fragmento más potente de la obra que nos pone ya entonces el cuerpo de Ismene en la posición donde lo queríamos nosotros tener, donde lo queríamos ver. Pasa al fragmento cuarto y el quinto muy brevemente, entonces interviene ya aparece Creonte y dice que las dos son irracionales, son anun, no tienen nous, no tienen mente, pero de algún modo nosotros ya intuimos que Ismene se va a salvar. Entonces Ismene, en un último intento desesperado, le pide a Creonte que no dé muerte no ya a su hermana, sino a la prometida de su propio hijo, e Ismene insiste sobre esto. Creonte lo rechaza con metáforas incluso ofensivas, diciendo que su hijo puede arar cualquier otro campo, es decir, puede encontrar muchas mujeres, será por mujeres, siendo hijo del rey. Y el último fragmento es también breve, aparece el coro, que también insiste a Creonte que perdone la vida a Antígona, porque lo que va a cometer Creonte es una estéresis, es una privación que es sobre todo hacia su hijo, pero sobre todo es una privación de la estructura de lo real. Sin embargo, Creonte está totalmente convencido de su postura, está convencido de su poder, de su querigma, está convencido del nuevo orden que apunta en la ciudad, que rompe con la antigüedad y no cede en la petición de condonar la vida a Antígona, aunque sí va a ceder en la de condonar la vida a Ismene. Hasta aquí entonces el análisis de Antígona, que vamos a hacer derivar entonces a la posición de Ismene como el cuerpo al que se refiere entonces verdaderamente Hegel, como el cuerpo que se refiere Celia Amorós en su crítica hacia la postura de Hegel, hacia la postura de la modernidad respecto al tema de la mujer, de la producción del cuerpo femenino, y en el fondo hacia la reconsideración, hacia la exigencia de considerar qué significa la construcción de la justicia. Por lo tanto, nosotros en esta reivindicación de Ismene, de algún modo, desfondamos, en cierto sentido, esta posición hegemónica, esta posición dominante, y mostramos entonces, o intentamos mostrar, que el oscurecimiento de lo femenino, del cuerpo femenino, es todavía más profundo de lo que incluso Hegel aparece como directamente aconteciendo sobre el cuerpo de Antígona, donde Antígona todavía encarna brillantemente una lucha que pierde, pero realmente el foco no cae sobre quien vence esa pérdida, que es Ismene. Esta posición de Ismene la repasaremos nosotros, la veremos de alguna manera reconfigurarse, la veremos reobrarse y por lo tanto
la veremos como inacabada, como inacabable, a través de o en la revisión que de su figura hicieron literariamente dos escritores distintos. Uno es Yanis Rizos en su obra Ismene, y otra es María Zambrano en su obra Antígona, en la que dedica unos fragmentos a Ismene. Esto lo haremos en la próxima sesión.